Ahora vamos a hablar sobre la clasificación del comportamiento sexual. De acuerdo al número de personas involucradas, el acto participa una sola persona. También se le llama autoerotismo, masturbación o fantasías. En los actos que participan parejas, puede ser sexo oral, sexo anal, sexo genital, la masturbación mutua. También tenemos los actos donde participan 3 o más personas, que se llama sexo en grupo. Por otra parte, tenemos según el género y la orientación sexual de los participantes. Tenemos los heterosexual, que es cuando intervienen personas de ambos sexos, los homosexuales cuando intervienen personas de un mismo sexo, y el bisexual cuando las personas pueden tener relaciones sexuales con personas del mismo sexo y a su vez con personas del sexo opuesto. También tenemos de acuerdo a la modalidad es el matrimonio, la ocasional, la convencional o alternativa, y de acuerdo a los niveles de condicionamiento, que esto es el nivel fisiológico, que es el regulador básico del proceso. Intervienen los factores genéticos, hormonales y orgánicos, así como en el plano sensorial, que no se conoce una sensación sexual específica. También tenemos el extracto afectivo. Para el ser humano la sexualidad no representa solo lo neocorporal, sino también la parte afectiva. También tenemos el condicionamiento nacional sexual. ¿Qué es el comportamiento sexual? El comportamiento sexual se refiere a la forma como se expresa y cómo se percibe la sexualidad entre los seres humanos. Esto va a depender de diversos factores como la ética, la moral, las normas, y que son estas variables de acuerdo a la cultura de la población. Para Castillo, en el 2018, para él el comportamiento sexual es aquellas actividades que las personas realizan de manera individual, de pareja e incluso hasta en grupo. En otro orden de ideas, el comportamiento sexual representa la expresión de la conducta sexual del individuo, en que la mayoría de los casos están ligados hacia los sentimientos y la obtención del placer. En otro orden de ideas, la actividad sexual implica aspectos sociológicos, cognitivos, emocionales, conductuales, biológicos, y que persiguen lograr diferentes objetivos, como es la reproducción, la trascendencia espiritual, expresar un afecto, el placer, entretenimiento. La etiología del comportamiento sexual, de acuerdo a una nota citada, habla sobre el origen del comportamiento sexual, que tiene elementos biológicos e influencias culturales que implican la excitación sexual como sus cambios fisiológicos, tanto pronunciados como sutiles en la persona excitada. Esto va también desde lo solitario, como la masturbación, la estimulación y la autoerótica, hasta el sexo en pareja, en grupo, que puede ser el sexo oral, relaciones sexuales sin pareja, sin penetración, con penetración, en donde la persona participa periódicamente. Ahora vamos a hablar sobre la clasificación del comportamiento sexual. De acuerdo al número de personas involucradas, el acto participa una sola persona. También se le llama autoerotismo, masturbación o fantasías. En los actos que participan parejas, puede ser sexo oral, sexo anal, sexo genital, la masturbación mutua. También tenemos los actos donde participan 3 o más personas, que se llama sexo en grupo. Por otra parte, tenemos según el género y la orientación sexual de los participantes. Tenemos los heterosexual, que es cuando intervienen personas de ambos sexos, los homosexuales cuando intervienen
personas de un mismo sexo, y el bisexual cuando las personas pueden tener relaciones sexuales con personas del mismo sexo y a su vez con personas del sexo opuesto. También tenemos de acuerdo a la modalidad. La modalidad es el matrimonio, la ocasional, la convencional o alternativa, y de acuerdo a los niveles de condicionamiento, que esto es el nivel fisiológico, que es el regulador básico del proceso. Intervienen los factores genéticos, hormonales y orgánicos, así como en el plano sensorial, que no se conoce una sensación sexual específica. También tenemos el extracto afectivo. Para el ser humano la sexualidad no representa solo la unión corporal, sino también la parte afectiva. También tenemos el condicionamiento nacional. Ahora vamos a hablar del sexo. ¿Qué es el sexo? Para la Organización Mundial de la Salud, el sexo se refiere al sexo biológico. Hace referencia a las características biológicas de una persona. También hace referencia a las fisiológicas, que es lo que define a un hombre o una mujer. Mientras que el género se refiere a los roles, conductas o actividades y atributos construidos socialmente de una cultura determinada. Es decir, considera los apropiados para el hombre y la mujer. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, considera que el hombre y la mujer son de categorías de sexo, mientras el masculino y el femenino son de categorías de género. La sexualidad viene a ser la capacidad de sentir experiencias eróticas y de expresarse sexualmente. En la sexualidad esto involucra sentimientos, comportamientos biológicos, eróticos, físicos, emocionales, sociales o espirituales. De acuerdo a Portillo y Paredes, ellos hablan sobre que la sexualidad no solo tiene la finalidad de establecer, no solo tiene la finalidad de ser la reproducción, sino que también es fundamental la adhesión social y la búsqueda del placer. Para reafirmar lo que dice Paredes y Portillo, se reafirma que la sexualidad en los seres se diferencia de los animales, ya que los animales practican la sexualidad con el fin de la reproducción y asegurar su permanencia en la especie. Por otro lado, el sexo biológico se refiere a la constitución genotípica y biológica del individuo, es decir, de acuerdo a sus genes, y la fenotípica es expresado en los caracteres sexuales secundarios, varón o hembra, que está basado en los genes, hormonas, genitales, a diferencia del género, que se refiere a la parte de la sociedad que cree cómo debemos vernos ante estas creencias y reglas informales. El género viene a expresarse como lo femenino y lo masculino. La identidad de género viene a referirse cómo se siente el individuo en su interior y cómo expresa externamente de la manera de vestir, su comportamiento o su apariencia. La expresión del género también viene a ser que son todos aquellos elementos que utiliza la persona para expresar su género, como la vestimenta, y sea aceptado o no. También tenemos la orientación sexual, que esto se refiere a quién atrae, como en la parte romántica, en la parte emocional y en la parte sexual. En este punto vamos a hablar sobre las formaciones cerebrales responsables. El cerebro y sus estructuras anatómicas, el hipotálamo y la hipófisis, conforman el sistema nervioso y el sistema endocrino, los cuales interactúan para regular las funciones básicas del organismo. Esto es de acuerdo a Triglia, las funciones básicas
del cerebro son llevadas a cabo por el cerebro reptiliano, como para garantizar la supervivencia y enfrentar las amenazas y cumplir las funciones involuntarias de los órganos vitales. El cerebro límbico es el que se encarga de la regulación de las emociones, memorización y experiencias de las emociones, en base a su respuesta emocional aprendida y las órdenes emocionales o impulsos emocionales. Igualmente, en esta oportunidad, Portillo y Paredes se refieren a que las hormonas sexuales femeninas son las más importantes son las del estradiol y la progesterona, y en la masculina la testosterona, que cumple las funciones como diferenciación sexual, la formación de órganos sexuales externos y los caracteres sexuales secundarios. Ahora vamos a hablar sobre los factores culturales como modificadores. ¿Qué queremos decir con esto? Que la sexualidad está influenciada por diferentes factores, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Estos son los biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos, religiosos, entre otros. En este punto mencionaremos la influencia de los factores culturales en la sexualidad, que bien es cierto, vienen dados por la cotidianidad de la cultura, cómo forma parte de las actividades y cómo son sus costumbres y el comportamiento social con los hábitos alimenticios, la sexualidad, y no se escapan los patrones culturales. Borrego en el 2017 habla sobre la cultura que conforma la totalidad de las comprensiones, juicios, ideas o tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo con referencia a las ideas de la clase social de esa época. También habla en este tema Sánchez, se refiere a que la sociedad prevalece una cultura de agresión hacia las mujeres, quienes son vistas como un objeto de valor o por su atractivo sexual. El término de la mirada masculina involucra la codificación sexual en referencia a las mujeres como objetos deseados por los masculinos, o sea, por el hombre. Vamos a hablar sobre los trastornos psicofisiológicos de la sexualidad. Estos factores se dividen en grupos. El primer grupo que vamos a mencionar son los trastornos de la identidad sexual. El segundo grupo es la parafilias y los terceros las disfunciones sexuales. El primer grupo, que es de los trastornos de la identidad sexual, según Mendoza, él define que es la incongruencia entre el sexo anatómico y la identidad sexual. ¿Qué quiere decir con esto? Que él tiene ciertos criterios. Primero, que tienen que evidenciarse al individuo cuando se identifica de un modo intenso y persistente con el sexo. En otro criterio, deben existir pruebas de malestar persistente por el sexo asignado o un sentimiento de inadecuación en el desempeño del rol sexual. Hay otro criterio del cual habla, que es este diagnóstico, que si el sujeto presenta simultáneamente una enfermedad intersexual, por ejemplo, un síndrome de insensibilidad a los andrógenos, podemos mencionar la hiperplasia suprarrenal congénita. Y en el último criterio, este trastorno debe producir un sentimiento de malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral, entre otras áreas importantes en su actividad. Cuando hablamos de la parafilia, Mendoza se refiere a que antiguamente se denominaba desviaciones o perversiones sexuales. Este término se ha dejado a un lado por su connotación. Sin embargo, se define como la imaginación a los actos inusuales
o extravagantes que son necesarios para la excitación sexual. En este caso podemos nombrar el exhibicionismo, que es aquella exposición propia de las personas extrañas sin pretender tener relaciones sexuales. Tenemos el fetichismo, que es ese deseo de uso de objetos no vivientes como método preferido para conseguir una excitación sexual. Tenemos el freuterismo, que son las necesidades sexuales que implican el contacto o roce con la persona desconocida. Tenemos la paidofilia, que es las necesidades sexuales y fantasías con niños menores de 13 años. También está el masoquismo sexual, que es aquella que se consigue por la excitación por sufrimiento. El sadismo, que es aquella imposición de sufrimiento físico y mental de otra persona con el objeto de obtener su excitación sexual. Tenemos el voyeurismo, que es aquella observación repetida de ver gente desnuda, desvistiéndose o realizando algún coito sin tener ningún contacto sexual. También tenemos el fetichismo, que es el fetichismo transvestista, que es el uso de vestimenta del sexo opuesto en una persona heterosexual. Ahora vamos a hablar sobre las disfunciones sexuales. Según Mendoza, esta se caracteriza por una perturbación del del deseo, por los cambios psicofisiológicos. De alguna fase en respuesta sexual y por el sentimiento del malestar que puede generar. Estas dificultades interpersonales se pueden mencionar las siguientes: el trastorno de deseo sexual, trastorno de excitación sexual, el trastorno del orgasmo, trastornos del dolor. Tenemos los trastornos debido a enfermedades médicas, otros que son inducidos por sustancias, otros trastornos no específicos. Con esta última parte concluimos la exposición.